Bueno, la verdad que un marco tan especial como el que hemos podido disfrutar hoy, doy gracias ya de paso al Museo Diocesano de Vitoria por permitirnos grabar esta entrevista aquí, en esta capilla de Álava, ¿no?, presidida precisamente por nuestra Madre, la Virgen Blanca, en esta imagen original del siglo XIV. Bueno, pues hemos escogido esta capilla de Álava porque la persona con la que vamos a hablar hoy pues nació en Gernika, se formó en Navarra y en Córdoba y todo el mundo le conoce como el obispo de Bilbao, pero lo que mucha gente no sabe es que también fue obispo de Álava. Pues saludo ya a don Mario Iceta Gabika Goje Ascoa. El lugar más alto de Gavica. Con ese segundo apellido, los 6 restantes ya no hacen falta, ¿no? Creo que ya no se localiza bastante. Bueno, don Mario, muchísimas gracias por contarme estos minutos y por charlar. Se da la circunstancia de que don Mario va a celebrar dentro de muy poquito, en febrero del próximo año, 12 años desde que fue nombrado obispo y 10 desde que fue nombrado obispo titular de Bilbao, sí, sustituyendo a don Ricardo Blázquez, que decía que muy poca gente sabe que ha sido obispo de Álava también. Así es, y además, ya que estamos en esta catedral, este marco, yo ya lo dije cuando se abrió el año jubilar, que mi madre y mi tía estudiaron en el Colegio de las Ursulinas, aquí al lado. Entonces se construía esta catedral. Y mi madre y mi tía, que ahora tiene mi madre 94 años y mi tía 99, pero tienen buena memoria y se acuerdan, jugaban en esta obra. Entonces, cuando vine en la misa de apertura a acompañar a la diócesis, a don Juan Carlos, mi madre me dijo, pues allí jugábamos con tal, en fin, o sea que hay también, por así decirlo, un cordón umbilical que me liga a este lugar, además de haber sido Vitoria la madre de la diócesis de Bilbao. Hasta el año 50 que se crea Bilbao y San Sebastián éramos diócesis de Vitoria, y para mí, por tanto, es un lugar entrañable al que con mucho gusto vengo a participar de esta clausura de los 50 años de esta hermosísima catedral dedicada a María Inmaculada, además, como bien me decías, bajo la imagen original de la Virgen Blanca tan querida para todos los vitorianos y los alaveses. Así es, don Mario. 12 años como obispo. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento que ha habido a lo largo de estos 12 años? A ver, momentos buenos muchísimos, porque es verdad que poder servir a una diócesis, uno ve la riqueza de los dones del Espíritu Santo, cómo actúa en el corazón de las personas, cómo actúa en la diócesis. A las parroquias que voy a visitar, habitualmente viernes, sábado y domingo, voy a las parroquias a celebrar, ve siempre grupos de personas que viven con entusiasmo su fe, grupos pequeños, muchas veces grupos de personas bastante adultas, pero donde esa fe está viva y está presente, y además metidos en muchos líos, que diría el Papa, no hagan lío, ¿no? Como decía, pues con los niños, con los adolescentes, con los enfermos, con personas que vienen de fuera, haciendo tareas para las misiones, participando en equipos pastorales de residencias de ancianos. O sea que cosas positivas muchísimas. De cosas que me han generado mucho dolor. La primera sería, como bien decías, yo el año 2008 fui en febrero nombrado obispo titular de Álava, auxiliar de Bilbao. Recibí la ordenación episcopal de manos de don Ricardo Blázquez en abril de 2008 y, como bien decías, 2010, en agosto fui nombrado obispo de Bilbao y el día de la Virgen de Begoña inicié el ministerio. En 2008, cuando llegué, todavía ETA estaba llevando adelante pues la extorsión a las personas, su presencia violenta, y me tocó asistir al último asesinato del inspector Puelles. Yo recuerdo que con don Ricardo yo no había tenido una experiencia directa al estar tantos años en Córdoba,
Y la verdad que fue un momento que a mí me marcó mi vida, ¿no? Poder ver el sufrimiento que se genera con un asesinato. Recuerdo que fuimos a visitar a la madre, ¿no? del señor Puelles, a estar con la familia un rato, después a la capilla ardiente. Don Ricardo celebró la Eucaristía. Bien, sí que puede comprobar en primera persona el gran dolor y sufrimiento, ¿no? Que la historia de ETA ha generado entre nosotros. Entonces, sí lo recuerdo como un momento, como digo, de dolor. Y en segundo momento, al ser consciente de toda la cuestión de los abusos sexuales en la Iglesia. Yo hace 2 años hice una investigación en la medida que he podido, con los medios que he podido en la diócesis, de ver cuál ha sido la historia. Ha habido algunos casos en la diócesis y por tanto también me ha generado dolor. Yo he de decir, no sé si fruto de una cierta ingenuidad, nunca hubiera pensado que esto ocurría. Yo he sido alumno de un colegio religioso, primero las religiosas de mi pueblo, las mercedarias, luego 7 años interno en un colegio de capuchinos. Y la verdad que la estima que he tenido siempre por los religiosos, el cariño con el que nos han tratado, yo los sacerdotes que he podido conocer siempre han sido sacerdotes maravillosos, cada uno a su estilo, se conocen sacerdotes de todo. No podía imaginar este grado de podredumbre moral, que haya personas que además en razón de su ministerio podrían violentar de un modo tan brutal a personas que se nos confían en su inocencia, que nos confían para su formación. El tomar conciencia de esta realidad y hacer pues esa investigación, ¿no? Y tomar conciencia de los casos que se han dado y poner el remedio. Yo pienso que aquí lo más importante ciertamente es sobre todo prevenir. Luego, cuando desgraciadamente ocurren los hechos, habrá que ver cómo actuar con la mayor limpieza, con la mayor responsabilidad, pero claro, la prevención es importante, ¿no? Han sido 2 elementos que a mí me han causado dolor, que ciertamente creo que me han marcado también, ser consciente de esta realidad del mal, deja de ser una realidad del mal, a la que Cristo el Señor ha venido a dar una solución, a sanar de raíz. Y luego, bueno, pues el caminar 12 años, pues como en todos los lugares, ¿no? Pues uno recibe pues muchos momentos de satisfacción, de alegría y también disgustos, ya si queremos ya menores, bueno, pues a veces, pues bueno, de deslealtades, bueno, problemas de casa, ¿no? Sí, pues el roce de las personas, pues siempre puede sacar alguna chispa también, ¿no? Pero el balance de estos 12 años ciertamente es de dar gracias a Dios por haberme permitido servir a la diócesis de Bilbao durante 12 años, primero 2 como auxiliar, unos poquitos meses como administrador apostólico y ahora todavía faltan unos meses para que sean 10 como obispo titular. Yo me quedo con tantas cosas positivas y tantos dones como el Señor me ha concedido y me sigue concediendo. Usted comenzó su ministerio episcopal, podemos decir, de la mano de don Ricardo. ¿En qué medida don Ricardo ha sido un referente como obispo para usted? Pues don Ricardo es un hombre de profundos conocimientos, de profunda formación teológica, es un hombre de una inmensa bondad, es un hombre reflexivo, es un hombre que no es de impulsos, no es de acción-reacción, sino de meditar, de orar las cosas, de salvar a las personas, de buscar un tiempo que no es quizá el tiempo que hoy en día pues el mundo ajetreado exige de toda la inmediatez. Yo de don Ricardo he aprendido a querer incluso a aquellos pues que a veces bueno, no nos pagan con la misma moneda. Yo de don Ricardo nunca he oído ni una queja de nada ni de nadie. Como digo, de profunda oración y de profunda paz, de reflexión. De hecho, él me regaló, como él es abulense, en uno de sus primeros viajes, que siendo yo obispo auxiliar suyo, iba a su tierra, me trajo un cuadro grande de Santa Teresa de Jesús, la santa, como él decía muchas veces, del nada te turbe, nada te espante, ¿no?
Y ha sido también esa es una referencia para mí, ese regalo de Santa Teresa de las manos de don Ricardo. Yo lo quiero y lo aprecio intensamente y profundamente. Yo en los 2 años que estuve como auxiliar suyo aprendí muchos elementos del gobierno, de la diócesis, a poner las cosas en manos de Dios, a mirar con luces largas, a precisamente ver las cosas con perspectiva evangélica, a veces con una perspectiva pues más de inmediatez sociológica, sociopolítica o de otra índole. Y bueno, para mí fue una gracia recibir de sus manos la ordenación episcopal, haberle servido todo lo que pude y lo mejor que pude, con gran lealtad y afecto como obispo auxiliar, y vieron a él los lazos no solo de recibir la ordenación, sino lazos de profunda amistad y estima. Cuando se hizo público su nombramiento como obispo auxiliar de Bilbao, recuerdo que fui de las primeras personas que logró contactar con usted allí en Córdoba, y en la segunda o la tercera conversación que pudimos tener para una entrevista, pues recuerdo que le dije, si me permitía el comentario, ¿no?, que le dije: don Mario, procure que todo lo que diga se entienda siempre más desde lo pastoral que desde lo político, ¿no?, porque yo tenía la sensación que había sido uno de los problemas que había vivido aquí el episcopado en el País Vasco. No sé si eso, porque tengo la sensación de que sí que lo ha hecho, evidentemente no por el comentario mío, pero que sí que ha sido consciente un poco de eso. Lo he procurado. O sea, yo pienso que lo que renueva el mundo es el Evangelio, es la gran palabra revelada para la humanidad de hoy, ¿no? Y por tanto nuestra tarea no somos un elemento más sociopolítico, que somos un agente más político, ¿no?, sino queremos ser testigos sencillos del Evangelio del Señor. Yo lo recordaba estos días en alguna predicación, y siendo consciente que don Juan Carlos pasó mañana va a ordenar aquí un diácono. La oración diaconal se le entrega el libro de los Evangelios al diácono, y el obispo ordenante le dice: recibe el Evangelio de Jesucristo, el que ha sido constituido mensajero. Y dice: haz vida lo que lees, y lo que ya has hecho vida, predícalo, y cumple aquello que has predicado. Es muy curioso la oración, porque no dice predica el Evangelio, dice predica lo que has hecho vida, eso predica, ¿no? Bien, yo con mis defectos y mis caídas y mis pecados intento que esto sea así. O sea, intento, si digo una palabra, que no sea una palabra, como digo, de ámbito sociológico o de ámbito simplemente cultural o de ámbito político, ¿no?, sino, bueno, el Evangelio pasado por el corazón, ¿cómo puede iluminar esta realidad? Y claro, pasado por el corazón propio también tiene sus dificultades, porque no puede estar más o menos acertado, ciertamente siempre con la intención de hacer el bien. Pero yo sí pienso que lo que se espera de nosotros es una palabra evangélica. Eso no quiere decir que no sea un evangelio que tiene que estar encarnado. O sea, no quiere decir que usted habla de evangelio y hable solo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que está muy bien, te hemos decidido todos los días. No, pero efectivamente, como decía el concilio, Gaudium et Spes, ¿no?, los gozos, las alegrías, los sufrimientos, las perplejidades del mundo son los de la Iglesia, porque el ser humano, el hombre, es el camino de la Iglesia. Entonces tiene que ser esa palabra que has hecho vida. Tiene que ser un evangelio que ilumine eficazmente las cuestiones concretas de la vida. También he de decir que muchas veces, pues a veces cuando se nos entrevista o cuando a veces no es este el caso, ¿no?, pero a veces en medios de comunicación te vienen a pedir una palabra muchas veces política, ¿no? Bueno, ¿y usted esto qué piensa? Y hay que decirle, mire, yo le hablo y le respondo y le contesto, pero mi labor como obispo debe ser de una perspectiva evangélica, ¿no? Yo no soy un partido político más, y entonces a veces tampoco se entiende, ¿no? Y de hecho yo me he dado cuenta que en la medida que veían, al menos en mi persona, que efectivamente intentaba mantenerme con la distancia adecuada, pienso yo, de ser un agente político, ya no interesas tanto. Cuando en la homilía debe hablar de la palabra de Dios, y ciertamente iluminando cuestiones humanas, ¿no?, pero hablar de la palabra de Dios, bueno, ya no nos interesa tanto. Queríamos más
movimiento sociopolítico. Bueno, señores, no es esta la ventanilla donde esto se ofrece, ¿no? Pero quiere decir, y no quiere decir que sea un evangelio desencarnado, un evangelio que tiene que transformar, encarnado, que tiene que iluminar, que tiene que instaurar el reino de Dios, pero desde el evangelio. Y eso es lo que humildemente, con mis fallos y defectos, que son muchos. Dentro de poco vamos a celebrar precisamente 70 años, ¿no?, de aquel acontecimiento. Cierto. Me imagino que estarán ya preparando todo en Bilbao, ¿no?, para celebrarlo por todo lo alto. Bueno, yo diría que celebrado con un perfil bajo. Sí, primero porque 70 años no es un número redondo. Yo recuerdo que a mí me dijeron algunas instituciones de la diócesis, algunas delegaciones, bueno, 70 años, organizaremos algo, tío, con mucho gusto, organizarlo como veáis. Pero a ver, 70 años es un número de perfil bajo. Lo mismo son 25, 50, 75, 60, si quieres, 75, 70. Bueno, entonces ya hemos empezado a hacer cosas, ya hubo una mesa redonda sobre la historia de la diócesis, se están exponiendo cuestiones de la vida diocesana. Me parece muy bonita la iniciativa de la silla vacía. Sí, efectivamente. Preciosa. Pues este tipo de iniciativas. El viernes que viene voy a ver un documental sobre el seminario diocesano. Bueno, están haciendo cosas, pero digo, desde cierta modestia. Y luego además no es fácil porque, claro, son tantas las dimensiones que también corres el peligro de dejarte alguna fuera. Por ejemplo, esta mesa redonda que se hizo, ya me contaron de misiones. No han dicho nada de las misiones. Digo, y es verdad, ¿no? Y se dieron cuenta los organizadores cuando ha sido, bebiendo de Vitoria, una tesis evidentemente misionera. Entonces, bueno, corremos también el peligro de dejar, porque luego la vida de la Iglesia es tan rica, tan polifacética, que hay que atar bien las cosas para que efectivamente no dejemos dimensiones sin tratar. Pero bueno, vamos a celebrarlo con alegría, con paz, con esperanza. Se trata siempre de mirar hacia atrás, pero no para mirar solo para atrás, sino para tomar un impulso hacia adelante, un impulso hacia el futuro. Y bueno, pero va a ser no por todo lo alto, como decías, va a ser más pues un perfil modesto, viendo que eso sí, los 75 años sí será un perfil un poco mayor, no sé si por todo lo alto. Preparando. El próximo año se celebrará los 70 años de la diócesis de Bilbao. Habrá varios acontecimientos, pero uno de ellos también le va a afectar a usted, porque va a haber una renovación de cargos en la conferencia episcopal. ¿Es posible que asistamos a un relevo generacional incluso en la conferencia episcopal, en la ejecutiva de la conferencia episcopal? A ver, yo decir que yo expreso una gran veneración por los obispos que ya tienen cierta edad. De hecho, presbítero es anciano. Bien, yo pienso que mientras sean obispos activos, todos son candidatos buenos para los cargos de la conferencia episcopal. Pienso que no se deben avanzar cambios generacionales cuando tenemos pues un grupo grande de obispos con ya pues una edad pues ya dilatada, ¿no?, de episcopado, pero que están en plenas condiciones de poder asumir todos los cargos, ¿no? Por tanto, yo no adelantaría de repente que hubiera, bueno, ahora otra generación. Más pienso que también es bueno entreverar las cosas, ¿no? Pues así como hemos estado obispos, quizá ya más jóvenes en esta etapa, ¿no? Pues yo he estado de presidente de Familia y Vida, otros pues también relativamente jóvenes pues han estado en otros cargos. Bueno, yo pienso que es importante, como digo, este entreverado y el saber que el que no tenga 70 años tiene todas las plenitudes, porque para eso también sigue siendo obispo activo, ¿no? Bien, yo no lo aventuraría a un cambio generacional y además las cosas per saltum creo que tienen una continuidad y una sucesión natural, pienso que es importante. Digamos, pero no es condición sine qua non ser arzobispo para ser presidente de la conferencia episcopal, ¿no? O sea, todos los que somos miembros de la conferencia somos electores y elegibles, ¿eh? Entonces el Espíritu Santo que nos ilumine, como cuando pasó la elección de Matías, muéstranos tú a quién has elegido. Creo que eso es importante. Pues que así sea. El pasado día 5 presentó usted, muy bien acompañado, ¿no?, el documento Sembradores de Esperanza, ¿no? Yo me quedo con un dato. Esa llamada a que antes de una ley de eutanasia necesitaríamos una ley de cuidados paliativos. A ver, hemos de decir, yo resumiendo un poquito lo que queremos decir ahí es, lo que hay que hacer es suprimir el dolor, el sufrimiento, la soledad, la angustia del enfermo. No
suprimir al enfermo que tiene dolor, sufrimiento y angustia, ¿no? Hay muchísimo que hacer. Se puede hacer muchísimas cosas con el enfermo y con su familia. Quiero también sobre lo de la familia, porque la familia vive una auténtica crisis. Cuando un familiar de repente se descubre una enfermedad terminal, que le queda pues, unos meses, la familia de repente, ¿y qué va a pasar? ¿Y quién va a estar en el hospital? ¿Y cómo vamos a gestionar esto? ¿Y quién va a llevar a los niños? Yo tengo que ir a trabajar. Y si por la noche tiene una hemorragia, ¿quién la atiende? Creo que es muy importante poder atender a todas las necesidades físicas, emocionales, psicológicas, familiares, espirituales, sociales del enfermo y a la propia familia. Y esos son los paliativos. Entonces nosotros nos centramos en esto y la Iglesia tiene una amplísima experiencia de cómo acompañar a los enfermos y sus familias, ¿no? Lo que es esta propuesta, digo, la vida siempre es un bien, eliminarla siempre es un mal. Y por tanto, cuidemos de la vida también en la etapa terminal. Y hay mucho que hacer para vivirla con paz y con sosiego. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. La eutanasia no es la solución. Bueno, y vamos a terminar ya. Esta entrevista se hace en el marco, gracias a su presencia aquí en la Catedral de Vitoria, por el año jubilar de esta catedral, pero coincide también el final con ese 8 de diciembre, que es nuestro día del seminario en las diócesis vascas, y usted además es el coordinador del tema misionero. Así es. Le invito a que haga ya un llamamiento vocacional y misionero. Utilizaría las palabras fabulosas del Papa en Christus Vivit cuando dice a los jóvenes: no te preguntes quién soy yo, pregúntate para quién soy yo. Y tú eres para Dios y para los demás. Y esa es la vocación. Es decir, bueno, ¿yo cómo puedo plasmar en mi vida el ser para Dios y para los demás? ¿Qué esperan los demás de mí? Y por tanto, aquí yo no puedo defraudar a los demás, aquí yo no puedo defraudar a Dios. Dios ha puesto para nosotros una vocación que es camino de plenitud y camino de esperanza y de alegría, ¿no? La vocación matrimonial, la vocación profesional, la vocación misionera, a la vida contemplativa, a la vida religiosa, a la vida presbiteral, a la vida diaconal. Bueno, pues ayudamos al Señor. Bueno, Señor, ¿qué camino me tienes reservado para que yo sea para los demás y encuentro ahí mi felicidad? Hay una frase en los Hechos de los Apóstoles, la única que se recoge de Jesús, que no está en los Evangelios, que está en los Hechos de los Apóstoles, cuando dicen, recuerdan los apóstoles que Jesús decía: hay más alegría en dar que en recibir. Si fuéramos conscientes de esto, cuando uno piensa en uno mismo, aparece la tristeza, porque no soy tan querido como creo que tengo que ser querido, no soy tan guapo como pienso que tenía que ser tal, no soy tan inteligente como pensaba, no me hacen tanto caso como creía, y empieza la tristeza, ¿no? Cuando uno se dedica a los demás, se dedica a servir a los demás, desaparece la tristeza y brota la alegría, ¿no? Yo creo que hoy en día gran parte de las tristezas es por pensar en uno mismo. Cuando uno piensa en los demás puede haber dificultades, puede haber problemas, pero surge siempre la alegría y la esperanza. Así que mucho ánimo el día del seminario, ojalá muchos jóvenes respondan a la llamada vocacional, y también mucho ánimo a la vocación misionera que ha sido tan intensa en nuestras diócesis, partiendo precisamente de la de Vitoria, para que siga ese ardor misionero y ese ejemplo misionero de llevar el Evangelio, la alegría del Evangelio a todos los confines de la tierra. Pues Mario, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dado. Encantado. Y un placer contar con su visita. Gracias, Vicente. Ánimo. Gracias. Gracias. Ahora, que suene el órgano. No, es que estaba menos corto y se ha adelantado. Que no sabíamos que era menos corto. Is